Buenas tardes. Con la intención de ser mejores maestros, comenzamos esta clase con la bendición de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Todos tienen el material para hoy. Notarán que la primera página es prácticamente la misma de la primera clase. La puse allí porque vamos a hacer un breve repaso para beneficio de los que no estuvieron, y de los que estuvieron también se benefician porque la repetición nos ayuda a entender mejor. Entonces ahí tenemos el texto de Esdras, donde dice que él se había preparado. Ese preparado quiere decir que él hizo algo consigo mismo para ser un mejor estudiante de la palabra de Dios. La palabra de Dios para él era la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Ya habían pasado siglos entre Moisés y Esdras y había sucedido una cosa interesante. El pueblo había sido llevado en cautiverio y después de 70 años uno va perdiendo su idioma original, va olvidando palabras y va adquiriendo palabras nuevas, porque en Babilonia no hablaban el hebreo sino el arameo. Luego la siguiente generación de judíos pues aprendían como más arameo que hebreo. Y luego los nietos que también alcanzan a nacer. Nosotros llevamos aquí 30, 40 años y ya tenemos nietos que casi no hablan inglés. Entonces imagínense, ya casi no hablan español. Entonces imagínense en 70 años. Entonces cuando él regresa del cautiverio con un grupo, y hubo 3 grupos que regresaron, entonces tiene ese problema. Y lo que él hace es prepararse para poderles enseñar a ellos a escudriñar. Porque el idioma en que estaba escrita la ley era diferente. Entonces con Esdras empieza lo que se llama la hermenéutica bíblica. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Y este curso es un curso de hermenéutica, pero aterrizada, bajada a algo más sencillo, más simple, porque es un poco complicada la hermenéutica. Pero bueno, entonces Esdras se preparó para eso y para cumplirla. O sea que él la analizaba, la estudiaba, se la aplicaba a sí mismo, la practicaba y entonces enseñaba. Esas 3 cosas. Ya se nota ahí un proceso. Se nota allí como pasos que él está dando para ser un mejor expositor de la palabra de Dios. Y el siguiente concepto que vimos es un dibujo que diseñó el doctor Juan Hauchen, que es el que preparó el seminario de la Biblia Thompson. Y entonces ese concepto de los 3 corazones es muy importante, porque ubica al maestro, le da identidad. ¿Quién es un maestro? Un maestro es una persona que busca el corazón de Dios para recibir y luego darle a los alumnos. Entonces es un asunto de corazón a corazón. Si es maestro de niños, entonces busca el corazón de Dios para luego transmitirle a los niños. Si es de adultos, igual. Si es de jóvenes, igual. Lo único que cambia es que cuando lo va a transmitir a sus alumnos, entonces no es lo mismo a los niños, enseñarle a los niños, que a los jóvenes o a los adultos. Tienen necesidades diferentes y diferente nivel de entendimiento. Entonces ahí ya es otra cosa. Pero básicamente cada uno de ustedes debe pensar que es un puente entre Dios y el alumno. La palabra sacerdote en el Antiguo Testamento, originalmente, lo más antiguo de esa palabra, llevaba la idea de constructor de puentes. Un sacerdote era un constructor de puentes. Entonces toman esa palabra y la prestan para hablar de los que construyen puentes entre el hombre y Dios. Entonces un maestro es alguien que está entre el alumno, el Hijo y el Espíritu Santo. Busca el corazón de Dios. Bueno, ahí está la explicación de la palabra corazón en hebreo
que es el lenguaje del Antiguo Testamento, y en griego, que es el del Nuevo Testamento, y ustedes que saben leer lo pueden repasar. Luego tenemos la siguiente página, donde tenemos algo nuevo. Ahí están los 3 corazones. Cuando yo aprendí el principio de los 3 corazones, comencé a jugar con ellos, a ponerlos en diferentes posiciones. Y cuando los puse en forma de triángulo, se me vino una idea, una iluminación. Es la siguiente. Dios busca al maestro, Dios quiere usar al maestro. Dios quiere bendecir al alumno, entonces Dios busca y trabaja en el corazón del alumno. Y el alumno, ya sabemos por el primer dibujo de los 3 corazones, que el alumno debe buscar el corazón de Dios. Pero el alumno también debe buscar conectar con el corazón de Dios. Y el maestro debe buscar conectar con el corazón del alumno. Entonces la palabra conexión aquí es muy importante, el principio de la conexión. El maestro debe conectar con Dios. Dios está buscando o conecta con el alumno, si es cristiano. Si no es cristiano, Dios está buscando conectar con ese alumno. Y el maestro debe buscar conectar con el alumno. Debe tomar la iniciativa. No esperar que el alumno lo salude, no esperar que el alumno le pregunte cómo está, nada de eso. O que el alumno venga y le diga, ¿usted por casualidad es maestro de la escuela dominical? ¿Dónde es su clase? Porque usted me simpatiza mucho, me gustaría ir a su clase. ¿Habrá algún alumno que hace eso? Yo en toda mi vida de cristiano nunca he visto eso. Que llegue una persona a la iglesia y diga, oh, me parece que usted enseña, usted es maestro, me gustaría ir a su clase. En cambio es el maestro el que debe saludar al nuevo, ¿no? E invitarlo a su clase. Y llamarlo y recordarle que tiene clase. Y si ese maestro tiene hijos, decirle, mire, si usted tiene hijos, hay clases para sus hijos. Y las maestras o maestros de niños pueden decirle al nuevo, mire señora, mire señor, si usted tiene niños, si usted tiene jóvenes, tenemos clases para. Entonces, en cierta manera trabajamos todos en equipo, pero los maestros deben estar buscando conectar con los alumnos. Todo en la vida es conexión. ¿Cómo llega el agua aquí a este edificio? Por el aire. Hay una tubería y esa tubería tiene conexiones. Hay tubos gruesos, tubos más pequeños y hay bombas de presión que la impulsan. Y entonces cuando uno abre la llave, ahí está el agua porque viene por conexiones. ¿Y la electricidad cómo llega a este edificio? Conexiones. ¿Y las computadoras cómo funcionan? Conexiones electrónicas, ¿no? Uno puede sintonizar la nube y ahí tiene todos sus archivos. O sintonizar una página web de la China o de Australia. Por conexiones, le llaman link. O conexión, deme la conexión, deme el link. Y entonces cuando uno escribe eso, clic, y se conecta allá. Son conexiones. ¿Cómo llegaron ustedes a existir? Yo por lo menos existo porque mi papá y mi mamá tuvieron una conexión sexual. Si no, Campo no estaría aquí. ¿Ya? Hubo una conexión y a través de esa conexión sexual, entonces mi mamá quedó embarazada y aquí estoy. Y yo tenía una conexión con mi mamá. Aquí tengo la señal del ombligo. Esa era una conexión. Entonces, conexión es muy importante en la vida. Esa es la realidad. ¿Quién es el único conector entre Dios y los hombres? Cristo. Porque si todo en la vida es por conexiones, pues en la vida espiritual también tiene que ser así. Y la conexión entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, en la enseñanza, acuérdese, yo debo conectar con Dios y debo conectar con los alumnos. La verdad es que uno no puede conectar con
con 1000 personas o con 500 personas. Eso es muy difícil. Uno conecta con pocos. Por eso las clases son pequeñas, para que se puedan relacionar, ¿no? Ahora, si usted quiere una clase más grande, usted la puede dividir en grupos. Y entonces decir, yo me voy a conectar con este hermano, pero él tiene 2 o 3 a su cargo. Yo le puedo preguntar a él por los 2 o 3. Entonces hago como triángulos dentro de la clase. Y de esa manera una escuela dominical crece por ese tipo de conexiones. Y apoyando una clase a la otra. Entonces conexión es muy importante. ¿Qué más notan en ese dibujo? Al lado izquierdo tenemos 3 flechas. La primera flecha, se le dañó la primera palabra que dice precepto. Se le cayó la O. No cupo. Cuando la fuimos a imprimir, ¡pum!, se corrió la O. La segunda flecha, ¿cuál es? Principio. Principio es sinónimo de ley. Y el segundo es principio. Le decía que la palabra principio es lo mismo que una ley. Una ley física muy conocida es la ley de la gravedad, por la cual los objetos caen. Usted agarra su llavero y lo suelta, se cae por la ley de la gravedad, por el principio de la gravedad. Y la tercera palabra es persona. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos preceptos, o mandamientos, o normas, o testimonios. Hay un montón de palabras que significan más o menos lo mismo. Entonces estudiamos los preceptos. Un precepto es, por ejemplo, no matarás. Pero ese precepto viene de un principio o una ley de aplicación permanente o universal. Y esa ley dice, la vida es sagrada. La vida es sagrada. O si quiere ponerlo así, Dios ama la vida. Ese es el principio. Y detrás del principio de que la vida es sagrada y de que Dios ama la vida, ¿quién está? Pues una persona, ¿no? Que es Dios. Entonces el precepto viene de Dios, pero está basado en un principio que es una ley universal, como la ley de la gravedad, es universal. La ley de la gravedad trabaja en Australia, trabaja en Chile y trabaja en Canadá. Y trabaja en todos los tiempos. Entonces, el principio de que la vida es sagrada es en todas las edades y en todos los lugares. Hay gente que no lo cree, ¿no? Pero es un principio. Entonces, ¿por qué buscamos conectar con Dios? Porque si nosotros no conectamos con Dios y enseñamos los preceptos, detrás del precepto, al final, hay una persona que es Dios o Cristo. Entonces, por eso hay que buscar a la persona, a Dios, y conectar con Él. Buscar, practicar la presencia de Dios. O sea que cuando uno está enseñando un precepto, es porque uno conoce la persona que dio el precepto y que lo dio basado en un principio o en una ley. ¿Entienden eso? Pues el próximo sábado se lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. Otro precepto, no mentirás. Es un precepto bíblico, no mentir. ¿Cuál es el principio ahí? La verdad nos hace libres. O sea que cuando uno miente, uno se está esclavizando. Se está poniendo como cadenitas, está como amarrando. Y la persona que cree una mentira, pues es esclavo de esa mentira y de ese error. Y detrás del principio de que la verdad nos hará libres, hay una persona, Dios. Dios ama la verdad. Dios no miente. Entonces, cuando estamos enseñando a la gente no mentirás, o a los niños, tiene que usted ser consciente de que usted conoce una persona que es la verdad y que ama la verdad, que es Dios. Entonces, enseñamos los preceptos, pero busquemos también la persona, ¿no?
Siempre piense, ¿quién está detrás de esta norma, de este precepto o de este mandamiento? Bueno, ahí tiene dos ejemplos de precepto, principio y persona. Ahora repasemos los 5 pasos para interiorizar un versículo o para meditarlo. Eso lo vimos la semana pasada. El primer paso es observar su perímetro. ¿Cuál es el perímetro de esta mesa? El perímetro de esta mesa es todo esto, por aquí, por fuera. ¿Ya? Ya recorrí el perímetro de la mesa. Entonces, es otra manera de decir, como en la hermenéutica dicen, contexto. Lo que está con el texto. ¿Qué está antes? ¿Qué está después? Pero también ese texto ocurrió en un lugar. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? ¿Estaba en Galilea o estaba en Jerusalén? ¿Estaba en el templo o estaba en una casa? Eso determina mucho dónde estaba y con quiénes estaba hablando. ¿Y cuándo? ¿Es Cristo resucitado el que está hablando? ¿O es Cristo antes de la cruz? O el que sea, el personaje que esté hablando, uno primero se pregunta, ¿quién habla aquí? ¿A quién? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Y todo eso le va revelando en el texto cosas que a veces uno no ve cuando está leyendo. Cuando uno lee la Biblia, si no tiene una pregunta antes de leerla, esa lectura es como nada, ¿no? O sea, la lectura intencional siempre lleva una pregunta. Porque entonces usted está buscando en el texto la respuesta a esa pregunta. Entonces, la primera cosa es observar su perímetro. ¿Qué dijo antes? Por ejemplo, Juan 3:16 comienza, porque de tal manera. Ese por qué, tengo que saber por qué dice lo que va a decir. Ese por qué tiene que estar atrás. Entonces hay que mirar los versículos anteriores para saber por qué amó Dios tanto al mundo. Bueno, el segundo punto es parafrasear el texto o el versículo. Eso quiere decir repetirlo en sus propias palabras. Como el traductor, alguien le dice a uno algo en inglés y uno lo repite en español, o viceversa. Entonces uno lo lee en español, pero yo no hablo como habla la Biblia, ¿cierto? No hablamos así, como la Reina Valera. Yo a veces, por molestar, hablo como la Reina Valera y digo vosotros y todo eso que dice la Reina Valera. Pero cuando lo pongo en mis propias palabras, yo digo ustedes, ¿no? Y uso sinónimos. Si yo puedo hacer eso es porque he entendido el texto. Pase con confianza. Entonces, paráfrasis es muy importante hacerla. O sea, repetir el versículo o el pensamiento en sus propias palabras. Si lo puede hacer es porque ya lo entendió. Si no lo puede hacer, entonces tiene que analizarlo más hasta que lo entiendas. Y número 3, pulverizar. Pulverizar es analizarlo palabra por palabra. Palabra por palabra. Realmente uno no hace eso, uno lo hace es como por frases. Porque pues hay palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, la palabra para, la palabra que, la palabra el, o la, y. Eso se repite mucho. Uno tiene que estar haciendo eso porque ya lo sabe. Pero uno busca las palabras importantes o las que uno no entiende el significado y analiza esas. Y número 4, aplicar, que es relacionar con nuestra vida. ¿Cómo se relaciona este pasaje con vida y con la vida de los alumnos? Y ahí entonces cambia, ¿no? ¿Cómo se relaciona este pasaje con mis alumnos que son adultos, que son mujeres o que son hombres o que son niños? ¿Cómo se relaciona con ellos? Y orar es usando el versículo
uno hace o 2 palabras del versículo y hace una oración. También lo puede hacer así. Después de que has estudiado el pasaje o el versículo, se pregunta, ¿qué me ha dicho Dios en una sola palabra? Anota esa palabra, la que se le viene primero a la mente, esa es. Y luego con esa palabra escribe una frase, y con esa frase hace una oración. Y ya usted ya meditó en ese texto o en ese pasaje. Ahora vamos a lo siguiente. Cuando ya usted ha puesto ese versículo en su corazón, y cuando digo corazón es lo mismo que decir mente, que decir, el corazón es la mente, la imaginación, la memoria, el intelecto, las emociones, la voluntad, todo eso es corazón. Entonces, poner la palabra de Dios en su corazón es hacer eso, darle esas vueltas, esos 5 pasos. Cuando ya los tiene, entonces usted procede a comenzar a preparar su lección. Y para eso usamos el patrón colosense que ustedes lo pueden manejar sin saber de dónde viene. Después les voy a decir de dónde viene. Viene de un versículo en Colosenses, el apóstol Pablo. Pero el patrón colosense, ahí lo tienen en la tercera hoja, y tiene 3 palabras que son anzuelo, libro, mirada y acción. Si usted observa, usted puede memorizar eso fácil. Si lo lee usando las primeras letras, de arriba para abajo, entonces sería alma, ¿verdad? De arriba para abajo, alma. Entonces con la palabra alma usted recuerda el patrón para preparar la clase. Agarra una hoja, de esas que tienen los muchachos de la escuela, que tienen líneas, le pide que le regale unas 2 o 3 hojas de esas y escribe así: anzuelo, libro, mirada y acción. Libro se refiere a la Biblia. Pero cuando vamos a enseñar ese versículo que ya pusimos en nuestro corazón, lo tenemos que pensar en un anzuelo. El anzuelo es para pescar la atención de los alumnos. Ahí están los niños jugando y la maestra tiene que tener un anzuelito para pescar la atención de los niños, porque la atención de los niños se dispersa muy fácil. Ellos atienden según la edad. Más chiquitos ponen cuidado ahí 30 segundos o 40 y luego ya se entretienen con otra cosa. Si son más grandecitos, entonces ponen cuidado un poquito más, 1 minuto, 2, pero también se distraen. El adulto sí puede quedarse más tiempo, ¿no? Pero cuando vas a comenzar la clase, no todos están ahí pensando, ¿qué será lo que nos trae el maestro hoy? ¿Qué será? Y riesgos, el uno está en la luna, el otro está pensando en la guerra esa de Putin en Rusia. ¿Qué más? Otro está pensando en la gasolina que subió de precio, o que lo está persiguiendo inmigración. Cada uno tiene su problema, o están hablando ahí de alguna cosa entre ellos, y entonces usted llegó allá con su anzuelo, como el pescador que lleva anzuelo cuando va a ir a pescar, o ha visto un pescador que se va sin anzuelo. Si usted quiere pescar la atención de sus alumnos, tiene que traer un anzuelo. Anzuelito para los maestros de niños y anzuelo grande para los maestros de adultos, bien grande. Entonces, ellos están ahí y usted pesca la atención. Acuérdese que Jesús le dijo a Pedro y Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que tienes que aprender es a pescar la atención, ¿no?, de ellos. Y de ahí usted los va jalando poco a poco, semana tras semana. Entonces, pescar la atención, para eso es el anzuelo. Ejemplo bíblico: Pablo en Atenas. Repito, caminaba por Atenas, vio el altar al Dios no conocido. Y entonces dijo: uy, pero esta gente sí es bien idólatra, tanto ídolo, tanto altar, hasta un altar al Dios no conocido. Lo invitan a predicar o a hablar en el Areópago. A ellos les gustaba oír cosas nuevas. Y él, ¿cómo comienza?
La Biblia dice, el Antiguo Testamento dice, él no comenzó así, dijo, yo veo que ustedes son muy religiosos, hasta tienen un altar al Dios no conocido. De ese es que les vengo a hablar. Buen anzuelo, ni tan largo, pero efectivo. Ahí ellos abrieron sus ojos. Entonces usted necesita un anzuelo para poder comenzar a transmitir lo que puso en su corazón con los 5 pasos anteriores. Entonces, del anzuelo, pues el anzuelo tiene una cuerdita, ¿no? ¿Cierto? Que va a llevar al libro. Tiene que haber una conexión entre el anzuelo y el libro. El anzuelo puede ser hablar del Mundial de Fútbol, por eso sí, debe poderlo conectar con el versículo. O el anzuelo puede ser acerca de la maternidad, eso sí, tiene que conectarlo con la Biblia, con el versículo. Entonces aquí es donde viene el bosquejo de la clase. Aquí vienen los 3 puntos o los 4 puntos en que usted haya dividido el versículo. O si no, pues es un solo punto, ¿no? Uno solo, como dicen en inglés, single point. Mientras más sencillo, mejor, lo van a recordar. Entonces no se preocupe por tener muchos puntos. Uno solo, bien presentado, está bien. Mirada. ¿Qué es mirada? ¿Qué hacemos en la mirada? Los 5 pasos. Mirada es aplicar. ¿Y qué es aplicar? Aplicar es relacionar el texto con mi vida. ¿Cómo se relaciona? Y hay veces que uno no ve cómo. Entonces tiene que preguntarle al Señor que le ilumine. Pero hay un versículo en 2 de Timoteo que nos explica cómo hacer eso. Se lo voy a explicar en otra clase. Entonces, aplicar, accionar la vida. Luego viene la acción. ¿Cómo vamos a poner en práctica el versículo? Entonces, puede ser que los alumnos lo van a hacer individualmente. Algunos sí, otros no. O puede usted hacer un proyecto para toda la clase. Vamos a poner en práctica este texto. O vamos a hacer grupos. Ustedes van a hacer esto y ustedes esto. En la acción es bueno preguntarle a ellos qué les gustaría hacer. Pronto ellos tienen una idea, sale de ellos. Pero usted también les puede sugerir qué hacer. Ahora, no todas las clases tiene que llevarlas a una acción de esa forma, porque no hay tiempo. Entonces hay 3 clases de metas, pero yo les voy a hablar más adelante de las metas para relacionarlas con todo esto. Por el momento lo que yo quiero es que ustedes aprendan el patrón. Vamos a ver si se lo saben. Vamos a repetir. Anzuelo, digan anzuelo, anzuelo, libro, mirada, acción. Anzuelo, libro, mirada, acción. Anzuelo, libro, mirada, acción. Entonces, no necesita mirar esa hoja, ya usted lo puede recordar. Hay otro versículo que dice, este era en el principio con Dios. Pero hay un punto. Acostúmbrense a ir de mayúscula a punto. Alguien dividió la Biblia en capítulos con el fin de poderse referir y decirles el libro tal, capítulo tal, dice tal cosa. Entonces la gente se puede buscar y hablar de lo mismo. Esa es la utilidad de los capítulos. Pero originalmente los escritores sagrados no dividieron esos capítulos por números. Eso no aparece en el texto, en las copias antiguas. Luego en el año 1500 y pico alguien dijo, vamos a hacer lo mismo con los capítulos, y le puso versículos. Pero cuando se traduce, o cuando pusieron eso, como que no se fijaron bien, y entonces a veces que dividen de una manera muy rara. Nosotros nos ayuda a encontrar y hablar de diferentes temas usando versículos, nos comunicamos entre nosotros, pero esa división entre versículos a veces mochamos
donde no debemos mochar. Ejemplo, busquen segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Comienza con mayúscula, toda, T mayúscula. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí memorizamos. Pero ¿qué tenemos ahí? Una coma. Como no es punto, sino coma, quiere decir que ese pensamiento está incompleto, que le falta algo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Memorizamos el 16 porque está muy bonito. Memorizando un pensamiento incompleto. Entonces, si usted sigue el versículo 17, sí está dividido el versículo ahí, pero el pensamiento está incompleto. O sea, es un pensamiento, una idea dividida por los versículos. Entonces, ¿qué dice? Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahora sí está completo. ¿Cómo termina el versículo 17? Con un punto. Entonces el pensamiento comienza con mayúscula. En el verso 16 hay una T mayúscula. Y continúa hasta que llegamos al punto y ahí ya tenemos un pensamiento completo. Esto aquí se divide con punto y coma o con comas, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando vea un versículo que termina en una coma o en un punto y coma, diga, no, yo tengo que seguir un poquito más porque esto está incompleto. Cuando usted vea un versículo que no comienza con mayúscula, entonces diga, no, esto tiene que ir un poquito más atrás. Y ahí usted está trabajando con el perímetro o con el contexto.